Chicos, buenas noches. ¿Cuál era su duda con respecto a la profesora Rina o ya quedó resuelta su duda? Chicos, ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. buenas Mayormente noches. la duda era de la profesora Rina, era sobre el tema de cómo se iba a trabajar sobre el texto argumentativo de 300 palabras, ¿no? Ya, Pero yo le comenté si iba a ser tema libre, me dijo, capaz me dijo que sí. De ahí me dijo que, que no, que iba a enviar un enlace o un texto al foro o a cada uno de nosotros por el medio grupo WhatsApp, ¿no? Y bueno, sí, ya lo envió hace unos días atrás, creo que fue anteayer, creo, si no me equivoco muy bien. ya, Y ya me explicó, en esa parte ya me explicó la profesora cómo se va a realizar, ¿no? El texto argumentativo. Porque el anterior, el artículo 29.973, sí, ya lo había explicado ya personalmente. ¿ya quedó claro para todos entonces o tienen alguna duda? De mi parte sí está claro. No sé cómo será de mis colegas, profesora. Todo claro, Miss. Ya, ok, ya chicos, entonces la Miss ya va a empezar con su clase, ¿ya? Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches. Ya, si hubo alguna duda con respecto al trabajo, bueno, tengo unos minutos para aclararles. Creo que el trabajo no es difícil, solamente es hacer un texto donde ustedes van a argumentar y el texto es pequeño, o sea, máximo 300 palabras. O sea, no es una hoja, es pequeño. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es solamente analizar, hacer una comparación entre lo que dice el texto que se les ha entregado y lo que se ha trabajado en el aula con respecto a lo que es la pedagogía tradicional, el modelo tradicional. Y responder tal vez a esa pregunta, es la pregunta que se les hace, es una pregunta de ayuda, ¿no? Para poder nosotros responder y hacer y argumentar en base a eso, ¿no? Si ustedes creen que sí o que no, ¿no? De acuerdo a eso. ¿Ya? ¿Está difícil o no? ¿O no? Pues es sencillo, ¿sí? ¿Qué opinan, estudiantes? ¿Qué opinan? Miss, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Este, Miss Rina, sí, se entiende. Es un argumento, aproximadamente 300 palabras, que vendría a ser media página, ¿no es así? Con un título Más sencillo o menos, que poner sí. y Usted sabe lo opinar, que es argumentar, ¿no es cierto? sí, opinar sobre el tema comparado con lo que hemos ya hecho en clase. Sí, sí, Miss, está entendible. Y lo más importante es que usted nos mandó Claro. en la página del Rockefeller, nos ha mandado y está muy bien, Miss. Ya, ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer nuestro trabajo, nuestra sesión de hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre el modelo pedagógico activista o escuela nueva, que surge allá por igual, casi a la par con el modelo tradicional, ¿no? Este modelo surge porque como algo contrario a lo que se hacía en la escuela tradicional. Este modelo surge como para favorecer a las clases medias, a la clase burguesa, ¿ya? Entonces, donde se buscaba que los estudiantes o los hijos de la burguesía, ¿no? Empiecen desde pequeños a hacer que, ¿no?
de la sociedad donde ellos se iban a desarrollar o desempeñar. Entonces, hay una corriente, una nueva corriente donde va en contra o en contraposición a la escuela tradicional. Y mire que van de la mano, ¿eh? Van de la mano, o sea, están en los mismos años, ¿no? Casi al mismo tiempo. Entonces, mi gran pregunta es si la escuela activa que propone o un modelo donde los estudiantes, ellos en el centro del aprendizaje, donde él se reconoce al estudiante como sujeto activo, donde se dice que el contexto, las sesiones de clase o lo que tienen que aprender los chicos tienen que corresponder a su entorno que viven, tienen que ser cosas muy prácticas, ¿no? ¿Cómo la escuela tradicional hasta hoy continúa tan vigente, ¿no? En muchos de nuestras escuelas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este modelo tradicional está tan impregnado en nuestra práctica pedagógica? Pero ustedes como docentes, ya les estoy diciendo, como docentes del futuro, ustedes tienen que realizar un análisis muy profundo de cada uno de estos modelos, porque son ustedes los que van a poner en juego, ¿no? Van a poner en juego el futuro de nuestros estudiantes. Miren lo que ha sucedido este año, ¿no? Entonces, si nosotros con ese modelo tradicional, ¿no? ¿Qué se nos vendrá más adelante? O sea, estamos hoy en día superando una pandemia mundial, ¿no? ¿Y qué tanto hemos estado nosotros preparados? Nosotros actualmente que somos los ciudadanos que estamos tomando las riendas, ¿no? En nuestros hogares, en nuestras instituciones donde laboramos, en nuestras escuelas, en nuestro barrio, ¿no? Estamos liderando, estamos tomando las riendas de lo que tenemos que hacer para responder a este contexto, muchos de los cuales a veces simplemente no miramos a nuestro prójimo y actuamos en forma individual. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a preparar a partir del reconocimiento, del análisis y de poder nosotros discriminar cuáles son aquellas acciones que vamos a tomar en cuenta para realizar una pedagogía pertinente, ¿no? Con nuestros futuros estudiantes? Por eso yo les invoco a cada uno de ustedes a leer, no solamente se queden con lo que se presenta acá en el PPT, sino que seamos investigadores, que seamos buscadores de nueva información para alimentar y retroalimentar nuestros saberes para poder afrontar el futuro, que no sabemos cómo tenemos que preparar a nuestros futuros estudiantes, futuros ciudadanos, para que puedan responder, sabe cuáles serán esos desafíos que vendrán más adelante, ¿no? Tipo esta pandemia, ¿no? Entonces, nosotros como futuros docentes tenemos que ir repensando. Por ejemplo, por esa razón, el Ministerio de Educación desde ya nos está retando a todos, a toda la comunidad educativa, nos está retando a que dejemos esa pasividad de querer hacer una educación tradicional para poder hacer una educación que responda a nuestros contextos, ¿no es cierto? Que responda.
porque si no vamos a hacer que las personas desde pequeños aprendan a ser responsables, aprendan a tomar decisiones, entonces vamos a seguir con una sociedad como la que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo que les he dejado, o sea, el trabajo que van a realizar, es pequeñísimo, pequeñísimo a comparación de lo que nosotros debemos trabajar como futuros docentes, ¿ya? Entonces, eso a mí me hace pensar de que cuando hemos estado en la escuela, lo que hemos hecho siempre para, por ejemplo, hacer un copia y pega. Y eso no es posible ya para nosotros. Nosotros no podemos estar haciendo eso, tenemos que repensar. Por eso, este modelo pedagógico activista o escuela nueva surge en contraposición, ¿no?, de la escuela tradicional. Por eso dice, ¿no? Dice, surge como una alternativa a la escuela entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esto se centra en el interés del estudiante y desarrollo de sus capacidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no es que el niño tiene que memorizar, ¿no? Ya no se tiene que memorizar lo que dice la enciclopedia, lo que dice el libro, lo que dice el texto, lo que dice el maestro, sino tiene que desarrollar sus capacidades, ¿no? En la escuela nueva. Hoy en día tiene que desarrollar sus competencias, y las competencias es un conjunto de capacidades, conocimientos, ¿no? Donde el estudiante pone en juego. Pero ¿dónde pone en juego? En situaciones reales de aprendizaje. Y por eso acá también ellos ya miren desde el siglo XIX, imagínense, siglo XIX. Hemos pasado todo el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, que no se cuenta. Entonces, tenemos que, en esto se propone que el estudiante desarrolle capacidades. En ese entonces ya el estudiante reconocido, ¿no? Se reconoce al estudiante como el sujeto activo de su aprendizaje. O sea que él es el quien tiene que activar, él tiene que iniciativa de lo que quiere aprender. Y además, así como dice en el texto, considera la educación como un proceso socializador. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación, ¿no?, nos debe aportar a cada persona, ¿no?, el desarrollo de nuestras capacidades para poder integrarnos en ese ambiente donde nosotros vivimos, o sea, en el contexto donde vivimos, ¿no?, en la sociedad donde nosotros nos vamos a desarrollar. Eso dice la educación, la escuela nueva, ¿no?, el modelo activista o la escuela nueva. Dice, en este proceso se va a considerar al estudiante o al niño en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que se ha denominado paidocentrismo, mientras que el profesor ya pues dejará de ser el eje articulador de todo el proceso de aprendizaje. Por eso dice, ya no va a ser el magistrocentrismo, ¿no?, sino se va a convertir en un dinamizador de todo el proceso educativo en el aula. O sea, es quien tiene que buscar las estrategias, los medios, los recursos para poder hacer que el estudiante, ¿no?, pueda aprender, pero partiendo de su interés, de lo que él quiere aprender, de sus necesidades, ¿no?, de sus intereses, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por favor, anoten, si hubiera alguna consulta, pregunta, por favor, háganla, ¿ya? Porque esto no puede ser, o sea, no podemos, está bien que estemos
sincrónicamente estemos no conectados, pero nos separa el espacio físico, ¿no? Sin embargo, pero eso no significa que no podamos hacer preguntas, porque a veces cuando solamente estamos escuchando o nos quedamos pensando en otra cosa, en los problemas de repente que tenemos en el aula, en la casa, en el hogar o con quien sea, ¿no? Y no nos concentramos en lo que estamos trabajando. Y ustedes tienen que ponerle mucho énfasis en estos modelos ¿no? En estos modelos pedagógicos, porque en base a eso ustedes van a sacar al final, ustedes van a tomar una decisión sobre qué es lo cómo quieren que sea su práctica de ustedes cuando les toque ya ser docentes. O algunos que ustedes son, ya. Entonces, si ya están en aula, entonces decir, mire lo que hago, lo que hacía, entonces esto sí, esto no, ustedes empiezan a discriminar y empiezan a tomar nuevas iniciativas para poder realizar un trabajo pedagógico más adecuado a sus estudiantes. Ahora vamos a ver las características de este modelo. Una de la principal característica de este modelo, dice, es el aprendizaje activo, participativo y centrado en el estudiante. Es lo que estamos hablando, ¿no? Ya aquí el estudiante es el quien dice, yo participo, habla, toma las decisiones, decide qué hacer, cómo hacer, ¿no? Entonces, todo el quehacer pedagógico centrado en el estudiante. Ya no en el maestro, ya no en el libro, ¿no? Es en el estudiante, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Reconoce los diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ya desde la escuela nueva, miren, fíjense, desde aquellos años, ¿no? Más o menos desde 1850, ¿no? Desde 1746 con el primer ponente de la escuela nueva, desde el primer precursor de la escuela nueva, allá Pestalozzi, ¿no? Él empieza ya a reconocer estas formas de la educación, ¿no? Estas nuevas formas de que los estudiantes deben aprender. Dice, reconoce los diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Ya hablábamos estos en algunas, cuando hablamos, se recuerdan las características de currículum, ¿recuerdan? Dice, reconoce los diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde aquel entonces, ya se miraba que los estudiantes no todos avanzan al mismo ritmo. Unos avanzan más rápido porque manejan mejor un tema o una área, qué sé yo, y otros manejan otro en otra área. Por ejemplo, unos de repente son bien habladores, entonces en el área de comunicación, serán pues campeones, ¿no? Pero sin embargo, cuando llegamos a las matemáticas, ya no le gusta de repente mucho, qué sé yo, entonces ya no avanza al mismo ritmo que avanza en comunicación. Entonces pero de repente el que avanza poco en comunicación, en matemáticas es súper ágil. Entonces, desde ese entonces, ya se reconocía estas diferencias, ¿no? Y estas formas de aprender de los estudiantes, que se debería reconocer esos ritmos de aprendizaje de cada estudiante, para que el docente, ¿no? Al reconocer, este no es tan bueno, esto le falta en matemática, a este le falta esto en comunicación, a partir de ese reconocimiento, el docente pueda ayudar a avanzar en el aprendizaje. Entonces, no todos aprendemos igualitos, ¿no? No somos como soldaditos que todos nos dicen marchen y todos marchamos, ¿no? No, es diferente el aprendizaje, porque nuestros
procesos mentales son diferentes, pues. Yo no pienso igual que ustedes de repente y ustedes no piensan igual que yo. Entonces, por eso nuestros procesos mentales son diferentes, ¿ya? Entonces, para mí de repente se me hace muy fácil las matemáticas, de repente a ustedes se les hace muy fácil lo que es las ciencias sociales o ciencia y ambiente, ¿no? O le gusta la naturaleza. Por eso se habla de las inteligencias múltiples. Ustedes han escuchado hablar de las inteligencias múltiples. Dice que el cerebro humano tiene hasta ahorita 7, 8 inteligencias, ¿no? Diferentes. Entonces, a veces unos se inclinan por una y otros por otra. Entonces, el que más le gusta es donde más se van ellos a... Una persona se divierte más. Me gusta bailar, por ejemplo. Si yo soy kinestésica, por ejemplo, me gusta el movimiento, me gusta aprender moviendo, bailando, levantándome, jugando. De repente me gusta porque soy kinestésica, me gusta el movimiento. Hay otros que no, que son la inteligencia, la inteligencia naturalista, por ejemplo, les gusta estar en el campo, les gusta estar observando la naturaleza, ¿no? La inteligencia, la intrapersonal, cuando la persona es un poco más cerrada, un poco más introvertida, ¿no? Entonces, son varias, ¿no? O sea, y por eso nosotros tenemos que conocer a nuestros estudiantes para que a partir de ello nosotros podamos ayudar, ¿sí? Siguiente, el docente se convierte en facilitador, ¿ya? Pero hoy en día ya hemos avanzado, pero en esta propuesta, en este modelo, dice el docente se convierte en facilitador. ¿Y qué es un facilitador? ¿Alguien me puede decir qué es un facilitador? Sí, Miss, es aquella persona que sirve como un guía nomás, o sea, que el niño tiene que saber desenvolverse de acuerdo a su edad, por supuesto. Ya, exactamente, ¿no? Ese es un facilitador. Un maestro que está al costado de los estudiantes, presto a ayudar, ¿no? En lo que el niño necesita o requiere, ¿no? Le facilito el aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ya, miren, desde aquella época ya se hablaba de un docente facilitador, ¿sí? Se integra a la escuela con la comunidad. Integra a la escuela con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela no debe estar divorciada del contexto. O sea, yo en la escuela deben ingresar, ¿no? Las situaciones que existen en el medio, porque el estudiante debe aprender a partir de ese interés que hay en su comunidad, de esa necesidad que él tenga, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a ver, si yo en mi comunidad, en mi entorno, mi contexto inmediato, ¿no? Tengo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, tenemos la pandemia, ¿no? Tenemos la pandemia que nos está apabullando. Entonces, eso tiene que entrar al aula. No que estamos nosotros en un problema mundial y al niño vamos a estar trabajando algo que no se conecta con este problema. No es lógico. O sea, ellos decían que eso que sucede en la comunidad debe estar en el aula, debe estar conectado los problemas del contexto con lo que voy a aprender. Entonces, yo aprenderé a leer y escribir a partir del contexto. Por ejemplo, si vamos a trabajar, estamos viendo pandemia, entraré pues con la pandemia a leer y escribir, ¿no? Aprenderé a leer y escribir a partir del COVID-19. ¿O no creen ustedes? ¿Ustedes creen que no es así?
¿O sí? A ver, ¿alguien me puede decir cómo debo aprender a leer y escribir? A ver, chicos y chicas, o lo que estoy diciendo no es posible. Miss, mostrándoles imágenes para que ellos puedan visualizar y puedan ir manifestando lo que ven. Es una manera de enseñarles a leer. Claro, hay la lectura y la escritura hoy en día es social, ¿no? Entonces, dice, yo debo aprender a leer y escribir en situaciones reales, ¿no? En situaciones reales. Entonces, las situaciones reales, hoy en día, ¿qué es? Tenemos pandemia. Y yo puedo aprender a leer y escribir a partir de todo lo que está sucediendo. Puedo escribir pandemia. Observando. Claro, por supuesto. O sea, ya no es como en la escuela, no espero que ustedes no estén pensando que hacer lectura y escritura es lo que se hacía en la escuela tradicional. Primero los niños deben aprender las vocales, después las consonantes, después deben aprender las palabras y después de palabras, recién las oraciones, y después de oraciones recién deben hacer texto. Espero que no estén pensando así. La lectoescritura hoy en día es globalizadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo debo aprender a leer y escribir a partir de situaciones reales. A partir de situaciones reales. ¿Ya? Entonces, ya no la lectura tan fragmentada, ¿no? Del primero el abecedario, vocales, abecedario, ¿no? Y repetir, mi mamá me mima, mi mamá me ama, ¿no? Mi papá me quiere, mi papá me adora, ¿no? Y la mula sube a la loma y la loma ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron a cocachos, yo cuando estaba aprendiendo a leer, me acuerdo que me hacían leer el Coquito decía en una parte la mula sube a la loma, no sé qué decía, no me acuerdo ahorita, pero yo pensé que decía pues la mula sube a la loma. Entonces cuando me decían qué dice ahí, yo decía la mula sube a la loma de acuerdo a la imagen, ¿no? Y me dieron mi cocacho porque me dijeron que no decía eso, pues. Y encima me dijeron que la mula era yo. ¿Te imaginas ese maestro? Entonces, esa es parte de la escuela tradicional. Entonces, hoy en día no, ¿sí? Sigamos. Propicia la interrelación a través del trabajo grupal e individual. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí busca ya, mire, de acuerdo a esta característica, lo que busca es que los estudiantes aprendan a socializar, ¿sí? Aprendan a socializar, que empiecen a trabajar en comunidad, ¿no? Que dejemos de ser egoístas, ¿no? O sea, no solamente lo individual, sí, lo individual en algunos momentos, pero a partir de ese trabajo individual, yo pueda compartir con mis compañeros, ¿no? Para hacer un trabajo más cercano, ¿no? O más interesante, ¿no? Y poder dar, por ejemplo, dar solución a un problema, ¿no? Elaborar un trabajo de investigación, ¿no? Pero en equipo, todos colaborando. ¿Por qué? Porque la escuela, ustedes hemos visto al inicio que la escuela es un espacio socializador. Entonces, ¿cómo voy a aprender a socializar? ¿No? ¿Cómo voy a socializar? ¿Cómo voy a desarrollar esas capacidades? Si en el aula estoy sentadito, ¿no? En mi carpeta, sin hablar con el otro, o hablando, pero sin compartir, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿no? Solamente escuchando al maestro,
no voy a desarrollar las capacidades de poder interrelacionarme con los demás si es que no hay ese trabajo grupal, ese trabajo colaborativo entre los estudiantes. Entonces, nosotros sí debemos promover ya, desde ya, miren, el trabajo grupal. Siguiente característica, dice, currículo pertinente a la vida diaria del estudiante. ¿Sí? Eso va ligado también con lo que hablábamos de que debe responder al contexto. O sea, los currículos que uno trabaja, que elabora, debe responder al contexto de nuestros estudiantes, de su vida diaria, dice del estudiante. Por ejemplo, si nosotros tenemos el currículo nacional, ese currículo nacional es pues como un marco general, un marco normativo para toda la educación, ¿no? Y ahí está todo lo que debemos desarrollar todos los estudiantes del Perú, ¿sí? Todos los estudiantes del Perú. Entonces, al final nosotros tenemos un perfil y ese perfil deben tener todos al término de la educación básica. Pero lo que se busca en ese perfil son competencias. Entonces, yo para desarrollar ese perfil, ¿no? Ese currículo que tengo, debe llegar, ¿no? Al lugar, al contexto, debe llegar, ¿no? Y debe ser adecuado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del currículum, hablamos de niveles de concreción. ¿Se recuerdan? Que había primero que el currículum nacional, el CENEP, era a nivel nacional, era un marco normativo para todos. Luego venía a nivel regional, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y luego venía a nivel local, que es la UGEL. Entonces, ese currículo se va adaptando cada vez más para concretizar y llegar a mi lugar donde yo estoy. Entonces, cuando llegue a mí ese currículo, lo que dice debe estar ya adecuado a mi contexto. Debe estar adecuado. Por ejemplo, si decimos que yo debo aprender las matemáticas debo aprender a partir de lo que existe en mi contexto. Yo debo aprender a sumar, a restar, a partir de lo que existe, cómo sumo, cómo resto qué sumo, qué resto en mi comunidad. Entonces, debo aprender de acuerdo a mi contexto. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo aprender a sumar. Por ejemplo, si en los libros vienen, ¿no? En los libros vienen algunos. Si nosotros pondríamos el texto de segundo de primaria, por decir, para todo el territorio igualito, entonces el niño, por ejemplo, estos niños que se lo ve que son niños de comunidades nativas, no van a conocer ni lo van a entender. Entonces, ese currículo se tiene que adecuar al contexto de estos niños. Y miren, ya la escuela nueva dice que ese currículo debe ser pertinente a la vida de los estudiantes. El siguiente dice, se promueve los rincones de aprendizaje. La escuela nueva, especialmente para inicial, promueve los rincones de aprendizaje. Ustedes ya seguramente, los que tienen experiencia, conocen los rincones de aprendizaje, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, ¿no es cierto? Entonces, cada rincón de aprendizaje tiene un propósito y los niños, ¿no? Entran a la escuela, llegan y ellos van eligiendo el rincón que mejor les parece, donde se sientan más cómodos, ¿no? No todos van al mismo lugar. Unos van al rincón de ciencia y ambiente, otros van al rincón donde están la casa, el hogar, el papá, la mamá,
y así sucesivamente, de acuerdo a los rincones que considere una escuela, porque no a todos también se les tiene que deben tener todos los mismos rincones. Si estamos hablando de una adecuación al contexto del estudiante, entonces tenemos que mirar eso también, ¿no? Entonces, en esta propuesta, ellos, ¿no? También ya se promueve los rincones de aprendizaje para los estudiantes, sobre todo inicial, ¿sí? ¿Alguna pregunta dentro de las características? O sea, nos han dormido. Todo claro, Miss. Todo claro. Y después cuando se le está, vamos a dejar la tarea, vamos a tener alguna dificultad. No tengamos temor de hacer las preguntas, porque si no preguntan, entonces yo puedo pensar dos cosas. O me entendieron perfectamente o no me entendieron nada, ¿no? Entonces yo prefiero que por ahí alguna pregunta, alguna consulta, y para poderles ir aclarando, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. Ahí vamos a ver un cuadro comparativo. Miren, características de la escuela tradicional y características de la escuela nueva. Dice, las características de la escuela tradicional, por ejemplo, es educación generalista y una educación individualizada. ¿Por qué educación generalista? A ver, ¿por qué decimos una educación generalista? Miss, porque es uno para todos, o sea, sin personalizar si el niño Ah, sí, es para general. En cambio, la individualizada es de acuerdo a cómo el profesor lo va viendo, en qué destaca más, en qué hay que apoyar. correcto. Eso es. Eso es perfecto, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Relación maestro, la relación de alumno de poder, ¿no? Sumisión. Relación alumno de afecto y camaradería. O sea, y la relación que existe en la escuela tradicional es que el maestro tiene el poder y el alumno es sumiso, es callado, ¿no? Tiene que aceptar lo que dice el maestro. En cambio, en la escuela nueva, se promueve el afecto, ¿no? Las relaciones muy adecuadas, ¿no? De una relación sobre todo horizontal con el estudiante, ¿no? Que permita a los aprendices, ¿no? Tener confianza y seguridad, ¿no? Para poder elaborar, ¿no? Y trabajar, pues, sus propuestas, o pueda levantar la mano y preguntar, ¿no? Dice, contenido basado en manuales y libros, el enciclopedismo. O sea, que el maestro venía con un libro y en el libro estaba todo lo que teníamos que aprender. Y solamente se aprendía lo que estaba en el libro. Y si recuerdo ustedes, cuando venía el examen teníamos que estudiar el libro, leer y leer y memorizar para poder responder, ¿no? Tal como estaba a veces. El que respondía tal como estaba en el libro, 20. El que hacía un parafraseo, ya menos nota, ¿no? Contenido enfocado a la vida cotidiana del niño, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que haga mientras está pisando, ya teníamos que trabajar en base a las experiencias de vida de los estudiantes. Escuela pasiva, escuela activa. Escuela pasiva porque sentadito, calladito, escuchando. En la otra, no, tengo que actuar, tengo que hacer para aprender. Si no hago, no aprendo, dice, ¿no? Disciplina impuesta y castigo. En cambio, en la escuela nueva es autodisciplina y autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos estudiantes aprendan a manejar, ¿no? Su disciplina.
y el autogobierno. O sea, empiezan a gobernarse entre ellos. O sea, ya no es necesario que el profesor esté diciendo, siéntense, cállense. Mire que si se mueve yo les voy a bajar, los voy a llevar al rincón quitapelzón. No, ya no es necesario. Acá el estudiante aprende a modificar sus comportamientos a partir de la autorreflexión. ¿Ya? La base de la educación es el maestro. En la escuela tradicional, el magistrocentrismo. La base de la educación es el niño, ¿no es cierto? Es el niño. Aprender verbalismo. O sea, yo tenía que repetir tal como estaba o lo que había escrito el profesor en la pizarra y copiado en mi cuaderno, yo tenía que repetir eso, como lorito, ¿no? En cambio, aquí es mediante la experiencia y el razonamiento. Practicado. Característica de la escuela tradicional es el control. ¿Hay alguna... Sí, hay interferencia. Que apaguen su audio. Desarrollo libre, porque estamos con... ¿no? Quiero levantar la mano y no me dejan levantar la mano. Quiero participar y no me dejan participar. Entonces, nos dicen que debemos estar calladitos, ¿no? Quietecitos, ¿no? Y así se nos ve más bonitos. Pero no, la persona es eminentemente social. Entonces, nosotros tenemos que interrelacionarnos. ¿De qué manera nos interrelacionamos? A través del lenguaje, ¿no? Conversamos, dialogamos a través de señas, ¿no? Nos estamos comunicando. Entonces, eso no podemos negarle a nadie, ¿eh? Entonces, eso de estar sentaditos, calladitos, muditos, ¿no? No ayuda al proceso de socialización de las personas, ¿sí? Y entre los representantes, ¿no? De la escuela tradicional, a Comenius, Ratichus, Durkheim, Alain Chatiou. Y en características de la escuela nueva tenemos a Rousseau, Pestalozzi, Tolstoy, Dewey, María Montessori, ¿no? Tenemos a Pestalozzi, ahí está, ¿no? Entonces, esos son los representantes. O sea, cada uno tiene sus representantes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es leer a estos, por lo menos su biografía de cada uno de ellos, ¿no? Para poder nosotros entender, ¿no? La posición, ¿no? Que tenían cada uno de ellos, ¿no? Pero uno se basa en el otro ¿no? Entonces, tenemos que ampliar ese conocimiento, ¿no? Para nosotros terminar, ¿no? Bueno, esto es interés. Porque la escuela tradicional tampoco es tan mala, ¿no? Tampoco es tan mala, sino que no ayuda, la escuela no ayuda a que las personas seamos un poco más proactivas, no ayuda a que seamos innovadores, ¿no? Entonces, la sociedad actual requiere de ciudadanos que hagan propuestas, ¿no? Entonces, que los ciudadanos empecemos a hacernos responsables de nuestro futuro, ¿no? De nuestra vida. Porque nosotros generalmente buscamos que el Estado sea quien se ocupe de la seguridad nuestra. Por ejemplo, hoy en día vemos bastante lo que es por ejemplo, en la pandemia nomás, bastantes fallecidos.
¿no? Bastantes contagiados, miles y miles de contagiados. Y le echamos la culpa, toda la culpa le echamos al gobierno. Que tuvo la culpa Vizcarra, ahora tiene la culpa el nuevo que está, ¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos la culpa, ¿ya? Pero sí somos corresponsables de todos los sucesos. Somos corresponsables. ¿Por qué? ¿Quién sale a la calle sin cuidarse, sin protegerse? O necesitamos niñeras que estén por detrás nuestro diciéndonos, oye, ponte tu mascarilla, cubre tu rostro con la careta, ¿no? Y encontramos mucha gente, por ejemplo, nos dicen que en los buses no debemos subir sin la careta. Sin embargo, vemos en cualquier cantidad de personas sin careta. Y ya el chofer de repente se habrá cansado de repetir, ¿no? Pongan su careta, no les dice nada. Entonces, y los que de alguna manera decimos póngase su careta, no se quite su mascarilla, somos antipáticos. Un día un señor me dijo, yo me agarré, me dio el dinero, me dio el vuelto, agarré, yo le eché ¿cómo se llama? Le eché alcohol, y un señor me dice, ¿pero por qué le echa alcohol? Porque estoy desinfectando, señor, pues le estoy desinfectando las monedas. No, que eso no hace nada. Y después cuando me bajo me dice, se baja la desinfectada, ya se baja la desinfectada. Entonces vamos a esas actitudes de esas personas, ¿no? O sea, no le interesa, ¿no?, el bienestar del otro, ¿sí? Cada uno se debe cuidar, pero también debemos cuidar a los demás. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer mucho más, no solamente el PPT, porque el PPT es una cuestión simbólica, podríamos decir, donde no está desagregado, no está, y eso no es suficiente. Ustedes tienen que leer un poco más, ¿ya? Entonces luego tenemos algunos representantes, hay otros representantes más, pero solamente en esa oportunidad vamos a ver a 3 representantes. Pestalozzi, que fue el iniciador, ¿no?, de esta corriente, ¿no?, de esta corriente pedagógico, ¿no?, de esta corriente. Entonces, mire, él nació en 1746 y falleció en 1827. ¿Se dan cuenta? 1827. Imagínense desde cuándo ya se estaba gestando lo que es la escuela nueva o la educación activa. Mira, por ejemplo, uno de sus argumentos dice, el objetivo de la educación es lograr una intuición clara de lo verdadero, recto y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Lograr una intuición clara de lo verdadero, recto y bueno. O sea, está diciéndonos que la educación debe promover que el estudiante aprenda a partir de lo que existe, de lo real, y de lo que debe ser en una sociedad de acuerdo a sus normas morales, ¿no?, lo que es recto y bueno. Si de acuerdo nosotros tenemos toda sociedad, se rige en base a principios, ¿no?, normas, reglas, ¿no? Esa es la moral de una sociedad. Entonces, de acuerdo, nosotros debemos actuar de acuerdo a esa moral de nuestra sociedad. Entonces, cuando rompemos eso, ya pues somos los rebeldes, pues, ¿no? Somos rebeldes. También lo pueden hacer, pero nosotros debemos actuar de acuerdo a los principios que nuestra sociedad nos ha encomendado, ¿no? Desde 1800, ya él habrá trabajado 1700, desde 1790 más o menos, dice, y él proponía que el niño debería desarrollar sus capacidades. ¿Y cómo debe desarrollar esas capacidades? El niño es activo
activo. Él ya reconocía que los estudiantes ya son activos por naturaleza. Por naturaleza los niños son activos, ¿no? Entonces, ahora, a un niño que es súper activo ahora le están poniendo varios nombres. Entonces, si yo tengo un niño que es súper activo, entonces que tengo que mirar de qué manera yo trabajar con este niño que es activo, ¿no? Entonces, si el niño por naturaleza es activo, entonces lo matamos cuando empezamos, siéntate en tu carpeta, cállate, no hables, no digas, ¿no? Entonces ahí está un matar. Mira desde cuándo. Dice, asignó a la educación una función progresista, la de desarrollar armónicamente en el hombre todas sus potencialidades naturales y capacidades. ¿Progresista por qué? Porque yo debe ir aprendiendo, decía que un estudiante debe ir aprendiendo progresivamente, de lo simple a lo complejo, ¿ya? Eso es lo que él decía. O sea, no podía aprender lo complejo primero y luego lo simple. No, él decía primero que tenía que ir poco a poco. Sin embargo, hoy en día ya se promueve lo que es primero lo complejo. Hay que complejizar. No tanto tampoco, pero sí el aprendizaje debe partir de situaciones complejas, ¿sí? Muy bien, ese es Pestalozzi. Ahora vamos a ver a John Dewey. Él realmente se considera el padre del movimiento de la escuela activa. Fue un destacado de las tendencias del pragmatismo. Para él la educación es social. ¿Qué quiere decir? Que la educación debe desarrollar en lo que decíamos, ¿no? En la escuela tradicional, que la escuela debe promover la socialización de las personas. Por eso se hace el trabajo los trabajos en grupo, los trabajos en equipo, por eso se sale al contexto para reconocer lo que existe afuera y meter a la escuela. Y propugna, dice, la importancia de la educación laboral. Antes recuerdan que habían en la educación en secundaria, nos daban la educación laboral, que a mí por supuesto no me gustaba ni el bordadito ni el tejidito, pero sí había eso, ¿no? Entonces hasta algunas instituciones tenían ciertas carreras técnicas para que los estudiantes ya salgan con un oficio, ¿no? Y puedan, bueno, trabajar de repente al término de la educación básica. No, miren, ¿qué más podríamos decir de este señor? Algo importante, luego ustedes ya van a leer el PPT, ¿no? A ver, lean por favor si hay algo que ustedes no entienden y me preguntan. John Dewey sí lo tienen que conocer muy bien. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Ya, ninguna pregunta. Sigamos. Montessori se elaboró la pedagogía científica partiendo de la observación y del método científico, elaboraba sus materiales y su filosofía. Para ella la educación se basa en un triángulo: amor, ambiente, ¿no? Ambiente, amor, ambiente, ambiente, niño, ¿no? ¿Y por qué dice? El amor es que ella se basaba que la educación debe basarse en el respeto a la libertad, el respeto a la responsabilidad, ¿no? Tener fe, tener paciencia con nuestros estudiantes, ¿no? Que si no aprenden, a obligarle, gritarle, tirarle los golpes, jalarle los cabellitos, jalarle la orejita,
¿no? En ese tiempo seguramente cuando miren, ella nació en 1870 y falleció en 1952. En esa época ella habrá aprendido en toda la escuela tradicional. Entonces, por eso ella decía que no, que debe educarse a un estudiante en un ambiente de respeto, en un ambiente de amor, ¿no? En un ambiente, nosotros tenemos que tener, ella decía que tenemos que tener fe en los estudiantes, de que ellos pueden aprender, de que no se pueden quedar sin, ¿no? O sea, nosotros a veces decimos, no, tú eres un burro, ¿no? Dicen algunos maestros, pero sin embargo ella dice, no, tú tienes que tener confianza en que todos los estudiantes pueden aprender. ¿Por qué? Porque uno se va a demorar un poco más que el otro, pero al fin y al cabo va a aprender de todas maneras el niño, ¿no? Sí, siempre y cuando tú le des las herramientas adecuadas para que pueda aprender. Si no, pues no va a aprender, ¿no? Entonces, esa era su propuesta de ella. Y en base a lo que ella propone, por ejemplo, se está dando en las escuelas eso de los rincones ¿no? De los rincones de aprendizaje, ¿no? Dice que, porque ella habla de la creación del entorno del tamaño del niño, ¿no? Después, la importancia de la mente absorbente. ¿Qué quiere decir la importancia de la mente absorbente? Dice, la motivación sin límites de los niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión. Ocurre dentro de cada periodo sensible. El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de repetición de actividades. O sea que el niño, ellos dicen que el niño es capaz de poder absorber todo lo que ve, lo que escucha, lo que existe, ¿no? Puede aprender, pero si está en un ambiente motivador, en un ambiente de amor, entonces eso dice que permite, si todo eso está adecuadamente, el niño va a aprender de todas maneras, sin necesidad de que le obligue, sin necesidad de castigo, sin necesidad de maltratar a los estudiantes, ¿no? Y ella también propone que debemos elaborar los materiales didácticos, ¿no? Ya que estos materiales va a ayudar a los estudiantes a manipular. O sea, cuando yo tengo un material, lo que hago es manipular, y entonces eso me permite experimentar, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendo a sumar y a restar, me dan las semillas, ¿no? Entonces, yo digo, tantas semillas, tengo tantas semillas y quiero tener tanto. ¿Cuánto tengo que agregar? Y entonces, experimentando con las semillas, yo voy a aprender la noción de lo que es la suma, igual de la resta y sucesivamente, ¿no? Entonces, ella propone que los materiales didácticos, ¿no?, son de suma importancia para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado en currículum. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿O se han dormido? No, Miss, no nos hemos Buenas dormido. noches. Está Buenas claro, noches. mi. Ya, si todo está claro, entonces hasta aquí hemos terminado lo que es currículum y ahora empezamos el siguiente curso. Sí, un minuto, por favor. Ya. Diversidad y educación inclusiva. Políticas públicas nacionales en discapacidad. Esto es solamente lecturas. ¿Por qué? Porque solo las políticas públicas nacionales son
todas aquellas políticas que nosotros estamos, que el país o que el Estado está empezando a colocar en los espacios para contribuir a que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades que cualquier ciudadano, ¿sí? Estas políticas públicas actualmente están en proceso de elaboración, renovación, incremento, porque los estudios que están realizando y siguen haciendo estudios de investigación, donde van saliendo nuevas cosas, ¿no? Que tienen que corregir, mejorar, cambiar a favor de las personas inclusivas, ¿sí? Entonces, no es un tema todavía acabado, está en un proceso de implementarse estas políticas públicas y justamente el 2020 ha sido un año en la cual deberían haberse promulgado las políticas públicas, ¿no? Con respecto a las personas con discapacidad, pero vino la pandemia y esto está todavía un poco, sí, no está todavía completo, ¿no? Pero sin embargo ya se han dado avances, ¿no? Para avances en cuanto a, no políticas todavía, sino más que todo en leyes, normas, ¿no? Que ayuden a las personas, ¿no? Y para que puedan integrarse adecuadamente a la sociedad, ¿no? Dice, la nación peruana ha adaptado su marco institucional y legal a los estándares internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ya en el Perú ratificó la Convención de las... ¿Se acuerdan que que trabajamos la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad? Dicen, sí, en junio del 2001 todavía, ¿no? Y recién el 24 de diciembre del 2012 se promulga la ley 27973. Acá me olvidé, el 21 de diciembre del 2012. Mediante la cual enfoca la discapacidad desde el punto de vista de la integración de las personas en la sociedad. O sea, esta ley ya refrenda que las personas con discapacidad ya no son diferentes, ¿sí? Ellos nos dicen que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y son tan iguales que cualquier otra persona. ¿Por qué? Mire, considerando que no es un atributo de persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social, ¿no? Entonces, a partir de los estudios que han realizado, nos dice generalmente que somos nosotros la sociedad, ¿no? Y ese entorno, ¿no? Que hacemos que estas personas, ¿no? Con alguna discapacidad se sientan marginados, se sientan relegados, se sientan discriminados. Algunas veces, si nosotros hacemos una autoevaluación, nos daremos cuenta que alguna vez hemos discriminado o hemos actuado de una manera no tan adecuada con alguna persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, estos son los lineamientos de las políticas del Perú al 2021, o sea, todas los líneas de las políticas que se propusieron, ¿no? Para el 2021. Entonces, estas políticas deben estar alineadas, en todas estas políticas deben estar, ¿no? Deben considerar a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces,
quien está a cargo de todo el desarrollo o de las políticas a favor de las personas con discapacidad es el Ministerio de Desarrollo Social y Bienestar ¿no? Desarrollo Social, o sea, el MINDES, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ellos son los responsables, ¿no? de elaborar las políticas no públicas a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, dentro de las prioridades que ellos han considerado, dice completar y mejorar el marco normativo, fortalecer el SINAPEDIS, contar con la política nacional de las personas con discapacidad, generar las condiciones para fortalecer la institucionalidad que requiere CONADIS y generar servicios de atención para las personas con discapacidad. Entonces, desde ya el Ministerio de la Mujer está trabajando conjuntamente con el Congreso, del Perú, ¿no? Porque son ellos los que tienen que dar las leyes, dar las normas, trabajarlos, ¿no? Y entonces el Ministerio de la Mujer está trabajando conjuntamente con ellos para que estas políticas sean ya dadas, ¿no? Para que se empiece a trabajar con esta población, ¿sí? Por ejemplo, dice, el Ministerio de la Mujer realiza, o actualmente está realizando también algunos estudios de investigación. Entonces, han determinado qué problemas, ¿no? Hay los problemas más álgidos, ¿no? de estas personas. Por ejemplo, dice, hay un 23.4% que tienen dificultad para su traslado dentro de su vivienda, centro de estudios o trabajo. 50.5% tiene dificultades para acceder a un medio de transporte. Imagínense, o sea, se tiene que conocer la situación de estas personas para poder implementar las políticas pertinentes para cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿quiénes tienen dificultad para el acceso? Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad física, discapacidad visual, ¿no? También las que tienen discapacidad mental, ¿no? Entonces, se tiene que ir adecuando todos los sistemas, ¿no? De acuerdo a estas dificultades que van teniendo estas personas, ¿no? Dice, por ejemplo, el 40.4% logró estudiar primaria y solamente el 11.8% logró algún año de educación superior. Entonces, la política que deben elaborar o proponer debe revertir esta situación, ¿no? Mira, y hay un 21.3% que no logró ningún nivel de educación. Entonces eso quiere decir que el Estado, no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de Estado. El Estado no está cumpliendo, ¿no? con atender, ¿no? a estas personas con discapacidad. Sino, si hay un 40.4, eso, entonces falta un 60% que no ha estudiado ni siquiera la primaria, que es la mayor cantidad. Entonces, también, así como hay una política educativa para las personas que no tienen ningún problema, que dice que 0 estudiantes, la política es que 0 estudiantes, ¿no? No deben estudiar, todos deben haber estudiado primaria. No debe existir ningún estudiante sin asistir a la escuela primaria. Igualito a la educación, o sea, la educación básica. O sea, que todos los ciudadanos, si la política es que todos los ciudadanos del Perú deben cursar su primaria y secundaria, miren la cantidad, y estos es datos actuales, ¿eh?
¿Cuántos estudiantes con discapacidad no están yendo a recibir una educación adecuada? ¿Se dan cuenta? 88% no recibe tratamiento y o terapia de rehabilitación. Imagínense, 88%. 35.4% no asiste a un centro de salud por falta de dinero. 61% de peruanos siente que las personas con discapacidad son el cuarto grupo más discriminado dentro de los grupos de especial protección. ¿Sí? Y mire, 2019, o sea, hace poco se han hecho estos estudios. Entonces, quiere decir que el Estado tiene una obligación enorme para poder recompensar a esta población, ¿no?, que está siendo vulnerada por los derechos, por sus derechos, está siendo vulnerada. Entonces, de acuerdo a esta realidad, entonces tiene que implementar las políticas adecuadas, pertinentes, ¿no?, para atender a las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuáles son estas situaciones? Mira, discriminación, prejuicios y estigmas, dice. Lo que los acompaña en esta sociedad en la que vivimos, acompaña estos prejuicios y estigmas a estos estudiantes. Dice, el 60% percibe que todas las personas con discapacidad intelectual, ¿no?, necesitan ayuda para tomar decisiones. O sea, ¿qué quiere decir? Que son dependientes. Sin embargo, si esos estudiantes, si esas personas con estos problemas asisten a un centro educativo, pueden desarrollar sus capacidades. No será al ritmo de los chicos que no tienen problema, pero sí van a desarrollar y pueden hacerse autónomos. 53% cree que todos los niños y niñas con discapacidad intelectual deberían estudiar en colegios especiales y no en los regulares. No todos. Hemos hablado que solamente los niños que tienen discapacidad severa deberían ir a un centro, a una institución de educación educativa especial. Los que no deben asistir a la educación básica regular, a una institución de educación básica regular y aprender a convivir con las demás personas. El 25% que las personas con discapacidad son menos productivas en sus trabajos y generan más costos a sus empresas. O sea que no deben trabajar, ¿no? ¿Y de qué van a vivir? Todo el tiempo no van a ser dependientes, no. Tenemos que hacer que estas personas aprendan a valerse por sí mismos. Y lo pueden hacer. 14% cree que en lugar de adaptar las calles, rampas, puentes de construcciones, es mejor que las personas no tengan con discapacidad, no salgan de su casa. Ese es ser malvado. Disculpen que tengan la palabra, pero ese es ser malvado. Todos tenemos derecho a disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de todo lo que existe. Y nadie nos puede decir, no, tú no, ¿no? Eso ya es discriminación. Muy bien. Ahora, Dirección de Políticas de Política en Discapacidad, prioridades, avances y desafíos. Vamos a hablar solamente política nacional en discapacidad para el desarrollo, ¿no? O sea, hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y tiene que ser aprobado por el CEPLAN, ¿no? Y eso supuestamente ha debido ya ser entregado en noviembre del 2020. ¿Okay? Entonces, esperemos que así esté. No hay ninguna información, ¿no? He buscado para ver si esta información, si ya fue aprobado o no fue aprobado el plan, la política nacional sobre personas con discapacidad. Todavía no lo ubico, no se ubica. Entonces, ojalá que ya esté en proceso. Entonces, se dan cuenta. Entonces, en cuanto a políticas, todavía está en proceso, ¿no? Está en proceso. Dicen, en la Dirección de Investigación y Registro, prioridades, avances y desafíos.
incrementar el número de personas, ahí hay unos avances, ¿no? Por ejemplo, incrementar el número de personas inscritas ya que los datos de registro de la persona en el CONADIS, ¿no? O sea, tienen que, todas las personas con discapacidad se tienen que registrar. Cualquier discapacidad que tengan, se tienen que registrar. Entonces, ¿qué han avanzado? Ya tienen una plataforma donde ellos pueden registrarse, ¿no? Y ya hubo una campaña nacional Mi Registro al Día. Y fue el año pasado, ¿no? O sea, hace poquito, miren. Y un desafío es potenciar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad para añadir valor a la gestión pública. Eso todavía no hay esta información, pero estas son las propuestas que están realizando ya, ¿sí? Para poner en actuar y poder poner en evidencia, en las políticas que se van a proponer, ¿no? A favor de estas personas. Entonces, por ejemplo, se viene desarrollando, miren lo que están haciendo, se viene desarrollando 4 investigaciones sobre factores que producen la discriminación en el país con las personas de discapacidad. O sea, siguen todavía haciendo más investigaciones. ¿Qué irán a descubrir? Y a partir de eso es donde se promulgan las leyes, las normas, ¿no? Los decretos, ¿no? Para contribuir a que se mejore el servicio que se da a estas personas, ¿no? Por eso, y el desafío a partir de estas investigaciones se van a hacer propuestas para generar ese conocimiento para el cambio de los patrones socioculturales de exclusión. O sea, ir cambiando en nuestra sociedad la forma de que nosotros miramos a estas personas no con discapacidad. ¿No? Entonces hay una dirección de fiscalización y sanciones. Está mirando estos cuatro puntos, porque estos 4 puntos ya tienen leyes, tienen decretos y tienen normas, ¿no? Que donde tienen que poner el ojo ya, donde ya se han generado algunas acciones, ¿no? Para que, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Hay cuotas en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Ya les han dado cuotas, o sea, por decir, en el sector público creo que es el 4% por decir, si una institución tiene 1.100 trabajadores, el 4% deben ser personas con discapacidad. Entonces, eso se está fiscalizando. En educación, que las personas no estén siendo aceptadas en las instituciones públicas para que privadas también, ¿no? No pueden ser discriminadas, ¿no? Tienen que les den acceso a las personas. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir viendo. Hay un presupuesto a nivel, de acuerdo a la Convención de las Personas con Discapacidad, se ha determinado un presupuesto para todas las acciones que se va a realizar a favor de estas personas con discapacidad. Igualmente la accesibilidad, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, tienen que tener las rampas para subir al tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Tienen sus rampas, tienen, ahí hay ¿cómo se llama? A ver, háganme recordar por dónde suben las personas con discapacidad o las personas adultas mayores. El ascensor, por ejemplo, ¿no? Ascensor. Entonces, todo esto se va a ir adecuando de acuerdo a cómo se van encontrando los problemas con las personas con discapacidad. Bueno, chicos, hasta ahí hemos llegado. Si hubiera alguna pregunta, despertamos. Ninguna, Miss, todo está claro.
Todo decimos que está claro. Bueno, espero que sea así clarito, ¿no? Entonces, ya les voy a subir una lectura con respecto a esto, les voy a subir una lectura para que ustedes puedan, ¿no?, un poco más profundizar. No voy a tratar de buscar si ya salió lo que es las políticas sobre personas con discapacidad, y no importa, el primer borrador, ojalá que lo pueda encontrar, ¿no?, para subirles y ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores tenemos que saber, sobre todo en educación, ya de más adelante vamos a ver cuáles son esas políticas con respecto al tema educativo, qué es cómo debe actuar la escuela, qué es lo que debe hacer el maestro. Entonces vamos a ir entrando a partir del conocimiento ya de todas estas investigaciones, de los problemas que aquejan a esta población. Tenemos que nosotros trabajar en las escuelas. Por ejemplo, si entra una persona con síndrome de Down, por ejemplo, cuando los niños son más pequeños, somos seres humanos y a veces somos medio soberbios, o sea, no somos tan lindos tampoco, ¿no es cierto? Entonces a veces actuamos de una manera que hacemos daño a la otra persona. Entonces nosotros, ¿de qué manera ahora yo como docente, de qué manera yo puedo actuar para que los demás estudiantes puedan acoger y puedan trabajar con ese estudiante y él pueda integrarse, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ellos para integrar a ese niño que tiene alguna discapacidad, ¿no? Y este niño se pueda sentir bien, ¿no? Se pueda sentir aceptado en esos espacios, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos mirando esto, no como simplemente una lectura, sino de cómo nosotros vamos a mirar a estas personitas, ¿no? Y cómo nosotros vamos a trabajar para que se sientan en este espacio, se sientan cómodos y puedan desarrollar sus competencias de acuerdo a su ritmo, ¿no?, a su ritmo de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas. Sí, Miss, todo muy bien. Y también aparte acotamos que la indiferencia y la falta de empatía también, eso es Claro, una maldad. ¿no? Nosotros somos, de repente hay muchos que no somos tan empáticos, ¿no? Y no nos ponemos en el lugar del otro, simplemente actuamos porque, bueno, porque no manejamos tampoco nuestras emociones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender también a manejar nuestras emociones para poder, no ponernos pues en el lugar del otro. Si nosotros no hacemos eso, entonces simplemente de repente vamos a dañar, vamos a hacer sentir mal a otras personas, ¿no? No solamente a ellos, sino a las personas también a nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿no? Así es, mis estimados estudiantes, ¿ya? Entonces, espero que en estas sesiones estemos aprendiendo, sobre todo contrastando con la forma que ustedes han pensado realizar su trabajo en las escuelas, porque si están pensando agarrarse ahí de la escuela tradicional, no vamos a poder hacer cambios, ¿sí? Todavía nuestra escuela está muy impregnada de esa cultura, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros ya como futuros docentes, tenemos que ir rompiendo esos esquemas para poder, de repente hasta de ustedes puede salir una nueva propuesta. Sería genial, ¿no? Que mis estudiantes, ¿no?, y los docentes que salieron del Instituto Rockefeller puedan hacer propuestas innovadoras, interesantes, ¿no?,
donde que puedan ser tomadas como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para hacer réplicas en otras escuelas. Sería súper genial, ¿no? Pero eso ya depende de mucho de ustedes, ¿no? Que nos pongamos en ese sentido de poder transformar, ¿no? No solamente hacer el copy-pega, no podemos hacer eso ya, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer copy-pega, pero tenemos que saberlas explicar, tenemos que saberlas, primero las hemos tenido que comprender y entender para poder explicarlas, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, este curso, lo que es las políticas públicas, no podemos cambiar porque son políticas públicas que están dadas, ¿no? Y eso no lo podemos dar, sino tenemos que saberlas comprender para poder nosotros aplicarlas y darlas a conocer cuando nos corresponde hacer, ¿no? Así es, y también actuar, ¿no? Actuar adecuadamente en nuestra sociedad en relación a estas personas, ¿no? Así es. Si ya no hay más preguntas, entonces nos estaríamos despidiendo y hasta el próximo lunes. ¿Sí? Bien, chicas, que tengan una semana muy, muy linda, una semana muy, muy especial, que les vaya súper bien y nos estaríamos viendo el día lunes. Igual manera, Miss. ¿Ya? Si no hay preguntas, ya entonces damos por concluida nuestra sesión. Disculpe, Sí. del examen de este curso, Ya. está en el PDF, ¿sí? Claro, ese es el PPT, sí. Sí, Le he puesto en PDF para que no se mueva los dibujitos, no se mueva. de ahí se va a hacer el mapa, o el mapa mental, conceptual, No, el un mapa, organizador visual, ¿sí? un organizador visual les he pedido y a ustedes, ustedes lo elaboran de acuerdo se les ha presentado, ¿no? Una lectura, creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen Sí, que una elaborar su lectura. mapa mental de acuerdo a eso. ¿Sí? Claro, Sí, porque es sobre de la ley 29973, pero tenemos que ver el artículo que pertenece. Yo eso. quería preguntarle el artículo. Claro, o sea, Ujú. es un caso, ¿no es cierto? La primera pregunta es cómo harían ustedes para solucionar ese problema, cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias en esa situación que se está dando en esa lectura, ¿no? Y ustedes, en base a esas causas y consecuencias, ustedes tendrían que decir, según el artículo tantos, ¿no? Dice tantos, no, esto no debe suceder, tal, ¿no? Ujú. Así es. Ya. Y en base a eso tienen que hacer su organizador visual, el que a ustedes les salga mejor, ¿ya? No les estoy diciendo hagan un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa semántico, no. Lo O que un podemos, PPT. lo desempeñamos más. Ya. El que ustedes lo crean conveniente y les puede salir así excelente. O el map, ustedes mismos se pueden inventar de repente su organizador visual, pero que se vea claro, ¿no? Ya. Entonces Ya, no hay preferencia. ¿Sí? Ujú. Ya, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches.